Hace días, una serie de manifestaciones agitan campus universitarios en Estados Unidos debido a, pues, es una manifestación contra lo que está pasando en la Franja de Gaza. Pero sí quisiera, mi querido Andrés Oppenheimer, que nos pudieras explicar exactamente de dónde surgen estas manifestaciones universitarias. Y entiendo que hubo personas arrestadas y hubo una trifulca espantosa y esto está creciendo de tono, Andrés. Te escuchamos. Hola Fernanda, sí, sí, es la noticia de portada de los principales medios de Estados Unidos hoy, estas protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde, dicho sea de paso, estudié yo, eh, y que se han propagado a varias otras universidades del país. Ahora, precisamente, Fernanda, en la próxima media hora, la universidad ha dado un plazo de hasta las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, o sea, en exactamente media hora, para que los estudiantes desalojen el parque central de la universidad, donde se van a realizar las ceremonias de graduación en pocos días. Y si no, está la posibilidad de que llamen a la policía y, no sé, podríamos ver un enfrentamiento más serio de los que hemos visto hasta ahora. Pero como tú bien decías, Fernanda, ya hay más de 400, quizás 500 detenidos en las últimas 2 semanas en todo el país por estas manifestaciones estudiantiles pro-palestinas y en contra de Israel, Claro. que se están llevando a cabo. Y el tema ha despertado interés político porque muchos comentaristas dicen que esto puede afectarlo al presidente Biden en las elecciones de noviembre, porque recordemos que Biden necesita el voto joven, necesita el voto estudiantil, así como necesita el voto latino y el voto afroamericano, porque el voto de la gente mayor y de la gente, de los hombres blancos principalmente podría ir para Donald Trump. Entonces hay muchas especulaciones de que esto podría, si sigue, si continúa o si empeora, afectar la campaña de Biden. Ahora, Fernanda, yo soy un poquito escéptico sobre las dimensiones y la importancia política de estas manifestaciones, salvo que crezcan enormemente. Pero por ahora yo soy bastante escéptico. ¿Por qué? Porque por un lado creo que han recibido una atención mediática desmedida porque ocurre en Nueva York, que es donde están los principales medios de prensa, eh, y porque ocurre en la Universidad de Columbia, donde, de donde salieron, digamos, muchos de los periodistas que trabajan en los principales medios de Estados Unidos. Pero más importante que eso, Fernanda, porque en números, en datos concretos, estas manifestaciones todavía hasta el momento son muchísimo más pequeñas que otras que hemos visto en años recientes. Y te doy un dato concreto. Hasta ahora, como te decía, han sido detenidos, arrestados unos entre 400 y 500 estudiantes y liberados, obviamente, son arrestos cortos. Pero si comparas esto con las protestas de Black Lives Matter, ¿te acuerdas? Claro, Hace 4 años, claro. cuando la policía mató a un afroamericano llamado George Floyd, fue un claro caso de abuso policial. Bueno, en ese momento habían salido, pero decenas de miles de personas a protestar y hubo entre 10 y 14 mil arrestos, según a qué medio le quiera creer más. Pero entonces estamos hablando de que ahora están habiendo 400, quizás 500 arrestos contra hasta 14.000 que hubo hace 4 años en las protestas de los afroamericanos y muchos blancos que simpatizan o que estaban con razón enojados por el brutal asesinato de este hombre, de George Floyd. Bueno, todavía estamos a una diferencia sideral de esa cifra. Pero habiendo dicho eso, habiendo puesto, digamos, un poquito de escepticismo sobre la dimensión de estas protestas, yo creo que es importante señalar que lo que dicen estos jóvenes que protestan
contra Israel es un disparate absoluto, porque ellos dicen que obviamente tienen todo el derecho del mundo a protestar contra un gobierno, en este caso el de Israel. Eso está totalmente protegido por las leyes de libertad de expresión. Tú puedes protestar contra el gobierno de Israel, como tú tienes derecho a protestar contra el gobierno de Francia o de quien quieras. Eso está fuera de discusión. Lo que muchos encuentran como contraproducente, incluso con la causa palestina, es el delirio de estos jóvenes al hablar de que son antisionistas, Ujú. como si eso fuera una excusa o algo, algo que los eximiera del antisemitismo o del racismo. Porque todas las organizaciones de derechos humanos, o prácticamente las más importantes, han ya decidido abiertamente que antisionismo es lo mismo que antisemitismo. Antisionismo es estar en contra de la creación y de la existencia del Estado de Israel, que fue un Estado aprobado por las Naciones Unidas por una resolución de 9-1 en el Consejo de Seguridad en el año 1949. El ser antisionista es negar a los judíos a tener su Estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué le niegas a los judíos a tener su Estado y no a los musulmanes o a los cristianos o a Claro. quien sea? Hay 27 países islámicos en el mundo, pero estos estudiantes parecen no tener ningún problema con que en Irán, por ejemplo, tú no puedas poner una iglesia católica o una iglesia árabe saudita o en alguno de estos países. Mientras que Israel, por cierto, permite mezquitas y permite iglesias católicas. Pero lo cierto, Fernanda, es que decir que son antisionistas es lo mismo que ser antisemitas. No hay diferencia entre las dos cosas, porque los judíos tienen el mismo derecho de cualquier otro pueblo a tener una religión oficial en su país, como la tienen en el Vaticano, como la tienen en Arabia Saudita, como la tienen en muchos de nuestros países incluso. Entonces, Fernanda, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver si esto sigue creciendo o se desinfla, pero lo cierto es que la excusa de algunos de estos líderes estudiantiles es ridícula porque, repito, si tú niegas el derecho de los habitantes de Israel a tener su religión, estás siendo abiertamente antisemita si no hace lo mismo con los islámicos o los cristianos o quien sea. ¿Cómo lo ves? Pues hay teorías, ahorita me vino a la mente esta información de estas teorías de conspiración que hablan de justo la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Tiene que ver porque es una red que promueve la proliferación de contenido a favor de Palestina. Entonces, Bueno, bueno, ese es un problema. Es cierto que muchos están pidiendo eso, pero yo creo que es un problema mucho, que va mucho más allá de Palestina e Israel, esto, de TikTok y de las redes sociales. Porque al tratar de convertir a la gente en adictas a las redes sociales claro. para su propio beneficio económico, estas empresas tecnológicas están ampliando contenidos abiertamente racistas. Porque, Fernanda, si tú pones ahora en TikTok un posteo diciendo algo que no llama la atención, vas a tener 3 clics. Si tú dices algo terrible, racista, contra algún grupo étnico, vas a tener miles y miles de clics, que es precisamente lo Claro. que las compañías tecnológicas quieren, y el algoritmo de la empresa tecnológica va a ampliar tu posteo mucho más que otro que no Exacto. llame tanto la atención. Por lo tanto, no solo TikTok, todas las redes sociales están eh, propagando de cierta manera con sus algoritmos estas teorías conspirativas racistas y después, cuando las llaman al Congreso de Estados Unidos a ver, a criticarlas, dicen que sí, que van a hacer todo lo posible, que ya están tomando medidas y pasan los años y no hacen nada y los jóvenes se vuelven cada vez más adictos a estas redes que para su propio beneficio económico amplifican contenidos abiertamente racistas. Fíjate que también ahorita mientras te escuchaba,
recordé aquel 1980 en donde los estudiantes de Estados Unidos, lo vas a recordar muy bien, lograron en algunas universidades, Andrés Oppenheimer, eliminar las inversiones que tenían en negocios de Sudáfrica por el tema de la época del apartheid. Bueno, Entonces eso es lo sí que hay una están influencia, buscando. ¿eh? Sí, claro, eso es lo que están buscando los jóvenes pro-palestinos que están protestando en las universidades de Estados Unidos. La pregunta que se hacen muchos y la pregunta que me hago yo cuando me pregunto si no están afectando la propia causa palestina, es cómo no exigen que las empresas y las universidades dejen de invertir Claro. en países muchísimo más eh, culpables de violaciones a los derechos humanos que Israel, como China, como Rusia. Rusia acaba de iniciar una guerra contra Ucrania en que han muerto, según algunos reportes, 700.000 personas. Sí. Y sin embargo, estos estudiantes no dicen una palabra sobre la agresión rusa a Ucrania, o la agresión de China contra los uigurs, o las muertes en Etiopía, o el hecho de que, por cierto, cuando Irán atacó a Israel, estos estudiantes no abrieron la boca contra Irán, un régimen cavernario que tiene la pena de muerte Sí, contra claro. los gays. O sea, No, yo creo que hay no. mucho de ingenuidad y quién sabe, también dinero de algunos países petroleros que Hombre, están apoyando estas causas. te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Digo, hay que universidades de Columbia, Yale, Nueva York, California, Emerson, Texas, Arizona, en fin, tienen el mayor número de estudiantes pro-palestinos, que eso hay que platicarlo. Te mando un abrazo, Andrés, @OppenheimerA, y el próximo lunes yo te voy a entrevistar de cómo va tu libro